Hola, feliz inicio de año. Esta primera enseñanza del año 2021 me corresponde a mí. Quiero compartir con ustedes la palabra que me resistí humanamente a hacerla. El Señor me la da 2 veces y yo la quiero cambiar. Mientras la estoy haciendo, el Señor me vuelve a llevar a ella y tengo que ser obediente al Señor y decirle que sí al Señor con lo que Él quiere que hablemos para su pueblo, porque tenemos que recordar que no somos nosotros, es el Señor el que dirige nuestros pasos y el que nos habla. Y en la carne, tuve una lucha contra la carne y el espíritu. Y la palabra que el Señor me da es hombres espirituales y hombres carnales. Quiero antes de iniciar darle las gracias por todo su apoyo durante el 2020. Sabemos que el año que terminó fue un año convulso, con muchas situaciones, pero en todo eso hemos visto la mano del Creador, la mano del gran yo soy, la mano del Dios eterno a nuestro favor, y no podemos más que estar agradecidos por tanta benevolencia que tuvo Él para con nosotros. Y sabemos que este año gregoriano que recién inicia, vendrá lo que vendrá, pero de la mano del Señor podemos seguir saltando todas las cosas negativas que se nos presenten. Hoy quiero que inclinemos nuestro rostro para iniciar esta palabra teniendo al Señor de nuestro lado. Amado Señor, Dios Padre, Dios justo, Dios verdadero, Príncipe de paz, Rey bendito, en tus manos santas, Señor, estamos depositando este tiempo de adoración, de exclamación, de tributación a tu presencia, Señor, porque es tu palabra, es lo que tú tienes para con nosotros, Señor, lo que vamos a exponer. Hoy, Señor, muerva toda carnalidad, Señor, para que sea vivificado mi espíritu en ti, Señor, y lo que salga de mi boca y de mi corazón, Señor, sea unido a los pensamientos de mi mente, Señor, para que estén adheridos a los tuyos, Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos que cada palabra, Señor, será según tu perfecta, excelsa y sublime voluntad. Todo esto es por amor a tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos, a través del poder del Espíritu Santo que nos convence de pecado. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Bueno, hoy, como les decía, el título es Hombres espirituales y hombres carnales. Aquí vemos hombres y mujeres, ¿verdad? Estamos dando solo un género para especificar ambos. Y quiero que iniciemos con la escritura en 1 Corintios capítulo 2, versos 14 y 15. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Qué bueno poder no ser juzgados de nadie, ¿verdad? Vivir en tanta rectitud que nadie tenga nada malo que decir de ti y de mí. Pero bueno, estamos en una carne que a veces nos gobierna, como les decía al inicio. Siempre, en toda enseñanza, siempre tiene que haber una introducción. Y qué mejor que una introducción que el Señor nos esté dando a nosotros mismos, confrontando nuestra carne cuando Él quiere que hablemos de algo. Nosotros, todos los que hemos creído en Jesucristo y creemos en el Señor Jesús, hacemos el esfuerzo requerido para poder vencer de toda esa naturaleza pecaminosa. Y cuando Pablo le está escribiendo a los corintios, advierte que algunos se estaban comportando de manera mundana, no espiritual. En vez de resistir con firmeza, las inclinaciones de su carne a menudo cedían por las cosas que estaban viviendo alrededor.
Y aún así estaban en desobediencia constante porque querían servirle al Señor, pero la carne los llevaba a hacer otras cosas. En algunos aspectos de la vida nuestra, ellos querían, o que nosotros queremos, formar parte del reino escogido de los cielos. Queremos formar parte de la familia de Dios. Y muchas veces nos inclinamos, una cervecita no está mal, un traguito no está mal, una probadita de esta droga no está mal. Y queremos que Dios nos ayude, pero nosotros le damos pleitesía a la carne. O hay tantas cosas porque ahora el mundo nos ofrece muchas cosas en las cuales el creyente se resbala y cae. Ahora vamos a ver la contraparte y vamos a ver de los dos puntos. Vamos a comenzar con el hombre natural y vamos a ir viendo cómo nosotros, los escogidos, vivimos también en ese mundo natural muchas veces. El hombre natural viene de la palabra psíquicos, o sea, que no es espiritual. Esto viene del griego, psíquicos viene del griego, de lo que significa en griego. Siempre nos gusta meter lo que viene del griego y lo que viene del hebreo para que tengamos un amplio aspecto de todo lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos con respecto a la palabra. Esta persona no espiritual es la persona que no ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo. O sea, está gobernada por los simples instintos naturales. Vemos como un perrito, una perra en cela y vienen 10, 4, 10, 6, 8, 12, 15 perros detrás de una pobre perrita. Y eso es un instinto natural del animal. Pero muchas veces tú y yo, siendo hijos del Dios eterno, porque aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y le hemos reconocido delante de los hombres, caemos en el mismo patrón de los instintos carnales. Tenemos que tratar con la ayuda del Padre Eterno, vencer esos instintos que nos llevan a hacer cosas que a la voluntad de Dios no están bien hechas y que a los ojos del Padre Eterno lo estamos ofendiendo. Veamos lo que nos dice 2 de Pedro 2, 12 al 15. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Qué duro, ¿verdad? Como nos habla Pedro. Ya un Pedro transformado por el poder del Espíritu Santo y cómo nos da, cómo nos confronta, cómo nos dice a ti y a mí que no nos debemos de comportar como seres irracionales, como animalitos de presa que al fin y al cabo son cazados por otro más grande, que tiene más fuerza y terminará muriendo. Nosotros este cuerpo mortal va a tener que morir en algún momento, pero tiene que vivificarse el espíritu que va a ir hacia la presencia del Padre. Y nosotros no nos podemos comportar. Dice Pedro, tienen sus ojos llenos de adulterio. ¿Qué es adulterar? Es cambiar, es quitar de nuestra vida lo que tenemos que honrar. Un adulterio,
señalamos mucho a los hombres, que los hombres ven una mujer y se desarman por volverla a ver, o se sientan en una posesión donde ellos puedan ver cuánta mujer ingresa por delante y por detrás para no tener que voltear su cabeza. Pero veamos la otra parte. Hay mujeres que viven esa misma realidad hoy por hoy, porque los benditos derechos de la mujer hacen y permiten que la mujer cometa el mismo adulterio que está cometiendo el hombre. Y creemos que adulterio es nada más, va y se cuesta con otra mujer. No, adulterar es cuando ya deseaste con tus ojos lo que está viendo al frente. Vuelves a ver el trasero de una mujer y ya estás adulterando, porque no es tu mujer, no es lo que te corresponde, o viceversa, vuelves a ver un hombre que no te corresponde, o estás con un hombre que no te corresponde, solo por pasar el ratito. Ahí estamos adulterando y tenemos que tener cuidado de lo que hace que ofenda al Señor. Vemos que habla del camino de Balaam. Esto se refiere a un amor y a una honra por las ganancias deshonestas, por lo material, porque así se puede, a expensas del pueblo de Dios, enriquecerse. Y como la gente no conoce la escritura porque no la estudia, se dejan engañar por este tipo de personas. Y sí, me estoy refiriendo a muchos siervos del Dios eterno que se paran frente a una congregación y comienzan a hablar, dizque en el nombre del Señor, comienzan a profetizar en nombre del Señor, y la gente que no tiene una buena formación cristiana, porque puede tener palabra, pero no tiene buena formación para poder discernir los espíritus. Por eso es tan importante clamarle al Señor que nos dé el discernimiento de espíritus, porque así podemos discernir y no nos vamos a dejar engañar y no vamos a ser víctimas de estafa. Aquí vemos que ese camino a Balaam, de esas personas que a expensas del pueblo de Dios, Pedro les dice, no amen ese tipo de ganancias, no se junten con ese tipo de personas que los exprimen. También habla Balaam de la inmoralidad sexual, es el amor a la honra, a la codicia del dinero. Se caracteriza por esos falsos maestros, por esos predicadores falsos, siendo meramente carnal esta situación. ¿Por qué? Porque la gente desea tener fama. Yo quiero ser reconocida, yo quiero ser reconocido, yo quiero que mi nombre, cuando se diga, wow, todo el mundo diga, ahí viene la sierva de Dios, ahí viene el siervo de Dios. Y estamos en un camino falso, de un Dios falso, porque el único que merece gloria, honra, alabanza y majestad es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Es nuestro Yeshua, que murió en el madero por amor a ti y a mí, que nos dio la salvación y la vida eterna, que derramó su sangre para perdón de pecados, que rasgó el velo en dos y abrió un camino para que tú y yo entrásemos al trono de la gracia y pudiésemos sentarnos y deleitarnos en el amado, en el cual tenemos perdón de pecados, en el cual tenemos la entrada a sentarnos algún día en las mesas de las bodas del Cordero. Nosotros tenemos que tener la mentalidad de Cristo para no caer en las acechanzas del maligno. Una persona que no tiene al Espíritu Santo va a querer tener mucha fama, mucho dinero, a expensas de. Dios nos va dando día a día lo que necesitamos. Y qué cuidado tenemos cuando algún pastor, alguna pastora, algún siervo nos hacen una donación para la congregación y queremos hacernos del dinero a costa de la donación que nos dieron. Si nos donaron algo, donemos. Donemos si no lo vamos a ocupar, pero no hagamos dinero porque le estamos diciendo al Dios Balaam que Él es nuestro Dios.
Ahora veamos lo que nos dice Romanos 8:9, por favor, Fer. Amén. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Uy, qué duro, ¿verdad? Qué duro no tener el Espíritu del Dios eterno. Qué duro no tener ese Espíritu Santo habitando en ti y en mí, morando en cada uno de nosotros. Qué duro, ¿verdad? Que nos diga el Señor a través de los romanos que si no está el Espíritu de Él en nosotros, no somos de Él, porque recordemos que nosotros somos el templo en el cual el Espíritu Santo quiere habitar. Hagamos que el Espíritu Santo habite en nosotros. Permitámosle al Espíritu Santo edificar en nosotros su hogar. Porque recordemos que la Escritura nos dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Él quiere habitar en el templo edificado por Él. Recordemos que Él nos formó desde el principio de la humanidad. Ya Él nos tenía predestinados para este momento. Así que ya nosotros habíamos sido formados desde el principio, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, porque es el templo en el que el Señor se agrada habitar. Ahora veamos lo que nos dice Hechos 26, 18. Hechos 26. Sí. Hechos 26:18. Amén. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Es como nos habla la Escritura, para que se abran los ojos. Esta declaración es lo que el Señor quiere que pase al predicar el verdadero evangelio, para que muchos sean convertidos, para que el evangelio le llegue a los perdidos. El Señor quiere que nuestros ojos se abran, ojos físicos y mejor los espirituales. Que nuestros ojos espirituales que estaban detenidos o que estaban cegados por Satanás puedan ser abiertos para que se nos revele la verdad del evangelio. Dice para que nos convirtamos. El espíritu de Satanás obra en los hijos de desobediencia. Y mientras nosotros éramos desobedientes, no podía ser alumbrada la luz del evangelio en nosotros. Y hoy, gracias al poder y el amor de Yeshua, nuestro Mesías, podemos ser convertidos para la salvación y la vida eterna. Dice también para que reciban. El Señor quiere que tú y yo recibamos, que obtengamos el perdón por nuestros pecados mediante la fe en Cristo Jesús, que se basa en la muerte allá en el Gólgota, en el madero, en esa muerte cruel. Ahí fue donde el Señor nos dio la bendición para ser recibidos como hijos del Dios eterno. Para que seamos herencia entre los santificados. Qué bonito tener una herencia, ¿verdad? Porque la gente añora que los padres fallezcan para recibir una herencia o que alguien muy millonario les deje una herencia. La herencia mejor es la herencia de la salvación, en la que tú y yo podemos estar un día en el trono de la gracia, sentados juntamente con el amado, sin importar la posición donde nos siente el amado. Eso no importa. Entrar como la novia. Esa herencia es la que tú y yo queremos alcanzar. El que recibe el perdón entra a vivir en Él, en el Señor. Y es separado del mundo
y ahora vive para glorificar y honrar al gran yo soy. Veamos lo que nos dice Santiago 4:4. Amén. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amén. La amistad con el mundo es adulterio espiritual, es decir, infidelidad a Dios. Y el compromiso de consagración que la persona que no es espiritual rechaza, los caminos de bendición que el Señor nos ha trazado a través del poder del Espíritu Santo que nos los va mostrando en cada día que tú y yo vamos avanzando en nuestro diario vivir. La persona que no es espiritual no puede entender a Dios ni sus métodos. No puede, no se les hace un mundo entender por qué Dios, siendo Dios, permite tantas cosas, porque eso es una persona carnal que piensa según su carne, sino que en lugar de confiar en el Dios todopoderoso y eterno, está razonando completamente siempre en sus emociones humanas, en esas emociones que muchas veces nos traicionan. Aquí hemos visto cuál es el hombre carnal. Ahora veamos el hombre espiritual. El hombre espiritual viene del griego, me causó gracia, neumáticos. ¿Qué es un neumático? Perdón. Es un pedazo de hule que le da mayor fortaleza a la llanta. Eso es un neumático, físicamente hablando, ¿verdad? Entonces dice que el hombre espiritual viene del griego neumático. Y lo vamos a ver en 1 Corintios 2:15 y en la referencia de la 3:1, para que lo asociemos. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Y el 3:1? De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Qué duro, ¿verdad? Que se supone que ya nosotros estamos en una madurez espiritual, pero que sigamos siendo niños. Que por todo nos enojemos, que por todo nos ofendamos, que por todo queramos dejar y salir en carrera y rechazar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas mucho tiempo atrás, o lo que Dios ha utilizado a siervos y a siervas para que llegue la bendición a nuestras vidas. Un niño espiritual no puede entender esas cosas. Un niño espiritual se enoja y se contenta, se enoja y se contenta, y eso es falta de madurez espiritual. Los pastores y los dirigentes de la iglesia de Corinto estaban, pero sumamente enredados, permitiéndole a la iglesia que entraran cualquier clase de persona, sin que dejaran sus viejas maneras de actuar. Fueron tan permisivos que en vez de que entraran personas ya convertidas, podía entrar cualquiera, sin importar si entendía o no entendía la verdad del evangelio. Y entre esas prácticas venían con ellos juntamente muchas cosas mundanas. Venían celos, contiendas, orgullo, venía inmoralidad sexual, pleitos, pleitos insignificantes por cualquier cosita. Abusaron de los dones espirituales, tergiversaron la verdad bíblica del evangelio, les permitieron que el que rezaba y empataba estaba perfecto y no había ningún problema por rezar y pecar, porque estaba bien. O sea, fueron muy permisivos con respecto a todo lo que se podía hacer dentro y fuera de la congregación. No se les había dicho que hay cosas que al Señor no le agradan.
Por esta razón, las personas regeneradas, es decir, las que sí están llenas del Espíritu Santo, piensan en lo espiritual y buscan conocer los pensamientos de Dios y dejan atrás todas las cosas que son carnales. Dejan los celos, los pleitos, las contiendas, dejan las envidias, dejan las borracheras, dejan las orgías, dejan todas estas cosas que a la carne le dan pleitesía, pero que al espíritu lo matan. Una persona espiritual tiene que buscar siempre la presencia del Padre Eterno, como sea, a la hora que sea y en donde sea. Buscar esa comunión con el Señor y decirle: Señor, enséñame a vivir bajo el poder de tu Espíritu. Porque yo puedo ir a orar, pero ¿por qué estoy orando? ¿Estoy orando por otras personas? O en mi intimidad con el Señor estoy diciéndole: Señor, yo reconozco que tengo estos defectos. Háblame, Señor, para que sean transformados. Muéstrame lo que yo estoy haciendo mal para que mi vida sea cambiada. Para que tengamos un crecimiento espiritual digno de ser llevado el nombre del Señor a toda parte y a todo lugar. Veamos lo que 1 Corintios 2, 11 al 13 nos dice. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Mediante la revelación e iluminación del Espíritu Santo podemos llegar a comprender las cosas de Dios, esas cosas que Dios ha preparado para ti y para mí, para todos aquellos que le aman y que mediante van avanzando en el estudio de las Escrituras, se va perfeccionando el Espíritu de Dios en nosotros para que podamos entender todas las cosas maravillosas que Él tiene reservados para los suyos. Las Escrituras y el Espíritu Santo tienen que ir de la mano para que nos iluminen, para poder entender la verdad. 1. Dios quiere dar a conocer la sabiduría a los hombres. Dios quiere que tú y yo conozcamos la sabiduría de Él, y Él nos dice en su palabra: quien esté falta de sabiduría, pídala, y el Padre se la dará. 2. Dios ha revelado su sabiduría y verdad. ¿Está en las Escrituras? Ahí está la sabiduría y la verdad del Señor. 3. Dios le dio su revelación a los escogidos mediante el Espíritu Santo. Dios, a través de los profetas, nos ha dado revelaciones increíbles, y cada vez que escudriñamos la palabra, el Señor nos da revelación de lo que Él tiene y para cuándo lo tiene y cómo lo tiene. Solo es adentrarnos a buscar la presencia del Señor y Él en su perfección nos lo mostrará. Veamos lo que dice Gálatas 5, 16 al 26. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero las que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, imitándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué tremendo, ¿verdad? Si pudiéramos llegar a esa plenitud, a esa convicción que nos habla Pablo a través de los Gálatas, podemos entender lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu Santo es demostrar el fruto. Se los he dicho cientos de veces, es que la gente dice los frutos. No, es solo un fruto, la palabra lo dice, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es paz, bondad, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, gozo, paz y amor. Y contra esos no hay ley. No seremos juzgados si tenemos el fruto del Espíritu en nosotros, tan cruelmente como cuando la obra de la carne, que es lo anterior, se nos manifiesta a nosotros. Las personas que creemos en Cristo Jesús nos esforzamos por vivir en la dirección trazada por el Espíritu Santo, que vive en nosotros y nos ayuda a resistir los deseos pecaminosos, los deseos sensuales que están gobernados por el dominio del pecado. Y me vuelvo a lo que inicié. Estos hombres, porque hombres y mujeres que aún siendo cristianos, y uno nota porque uno tiene ojos, no los juzgo, estoy diciendo, vuelven a ver a una mujer con su contoneo, o viceversa, una mujer a un hombre y vuelve a ver sus partes íntimas, sus glúteos, ya ahí está adulterando y no está el fruto del Espíritu en él o en ella. Hoy el Señor te está hablando a ti y me habla a mí, que no podemos caer en estos detalles. No podemos permitir que el enemigo nos tiente con eso, porque nosotros podemos resistir al diablo y él huirá, porque escrito está. Y si escrito está es porque se cumple. No le des cabida al enemigo para que el enemigo venga a operar en ti y en mí lo que él quiere hacer. No le demos cabida al dominio de Satanás en nuestra mente y en nuestras emociones. Romanos 12:2. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Agradable para ti y para mí? No, agradable para Él. La voluntad de Dios es que tú y yo nos comportemos dignos herederos de la presencia del Espíritu Santo en ti y en mí. Para ir concluyendo, les dejo esto. Aquí Pablo nos enseña que el mundo actual es malo y está bajo la influencia de Satanás. Es una realidad que tenemos. Y que tenemos que despreciar lo malo y que amemos lo justo, lo bueno, lo perfecto, lo que viene de Dios. Que no nos contaminemos con avaricia, con egoísmo, con envidia, con odio, con venganza, con impureza, con malas palabras, con vestuarios seductores, con inmoralidad, con drogas, con alcohol, con compañías mundanas que hablan cosas soeces y vulgares. Que en vez de todo esto tengamos la mente de Cristo y que escudriñemos la Escritura. Ahora, para concluir, les hago esta pregunta. Autoanalícese y contéstesela. ¿Cómo llegar a ser un hombre o una mujer espiritual? Hemos estudiado lo carnal y lo espiritual. Ahora yo te doy una respuesta. Al aceptar por fe la salvación
provista por el Mesías por medio de su muerte en el madero, en el Gólgota. Ahí donde el Señor fue crucificado por ti y por mí, donde Él entregó su vida voluntariamente para que nosotros entremos al trono de la gracia. La persona debe regenerarse y dejar de ver con ojos altivos o con ojos de codicia lo que no te pertenece. Si te pasa al frente algo que te llamó la atención, sea fuerte y vuelva su mirada a otro lugar, pero no le dé pleitesía al enemigo, porque Satanás se burla de ti y de mí. El Espíritu Santo imparte una nueva naturaleza por la infusión de la vida de Dios, por esa vida divina que habita en ti y en mí. Cuando le dijimos, sí Señor, te acepto como mi Salvador. Hay necesario nacer de nuevo. Y cuando nuestros ojos se desvían a lo que no nos corresponde, o hacemos lo que no es debido, no hemos nacido de nuevo. Cuando se nace de nuevo, se renueva una nueva criatura que recibe la justicia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Este es el mensaje que me resistí a hacerlo, pero espero que sea de bendición, de provecho para cada uno de los que hemos escuchado este mensaje de salvación y de vida eterna. Porque la palabra nos da vida y vida en abundancia. Cuando aceptamos a Jesucristo y reconocemos que estamos caminando mal en las cosas que no debemos de andar. Ahora te invito a que inclines tu cabeza y como siempre te digo, no porque lo diga yo, sino porque el Señor merece respeto, honra. Y si a los reyes de la tierra, cuando pasan, hay que inclinarles la cabeza, cuanto más al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado Padre Celestial, Dios justo, Dios verdadero, Príncipe de paz, Rey de gloria y de bondad, amado Salvador, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la majestad por los siglos de los siglos. En este momento, Señor, te pido perdón, porque me he comportado muchas veces como carnal, debiendo de ser ya espiritual, porque he sido como niño, donde debí de haber sido adulto ya. Padre, yo te pido perdón, porque no he crecido como tú querías que creciera, Señor. Hoy, amado Padre Celestial, yo te pido que me enseñes cada vez más a ser más espiritual, que me inquietes más a buscar de tu palabra, a buscar de tu presencia, a buscar de tu rostro, a aprender más de ti, que me inquietes, Padre, para saber cuál es tu perfección en mí y tu dirección en mí, y que me reveles de tu sabiduría. Hoy, soberano Señor, dispongo todo mi ser para que seas tú habitando en mí, para que yo pueda ser digna merecedora, digno merecedor de tu gracia, de tu majestad y de tu poder. Y todo esto, Señor, te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, amado Padre Celestial, Dios justo, Dios verdadero, Príncipe de paz, quiero pedirte que bendigas a cada uno de los que han escuchado este mensaje, a tu pueblo en general, Señor, a tu iglesia, a tu cuerpo, Señor. Y Padre, que nos ayudes a avanzar en todo lo que tú tienes para nuestra vida. Te damos gracias, Padre bueno, porque hasta aquí nos has ayudado y sabemos que nos seguirás ayudando los 365 días que restan para la culminación de este año. Ahora, amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos has abrazado y nos has hablado. Y que tu bendición venga en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Y todos reciban un Shalom Alejem en el nombre de Jesús el Mesías. Bendiciones de lo alto.